Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Niña negra sin hogar dice, sé cómo hacer que tu hija vuelva a caminar, millonario queda impactado. En las calles heladas de Chicago, en pleno invierno, la ciudad se transformaba en un desierto de cemento congelado por el viento cortante. Nieve sucia cubría las aceras, los transeúntes se movían apresurados, abrigados con sus abrigos de diseño, con la mirada fija al frente, como para evitar cualquier distracción humana. Nadie quería cruzarse con la mirada de quienes vivían afuera. Aquellos a quienes llamábamos invisibles. Bajo uno de los viejos y oxidados puentes de acero en la intersección de Lower Baker Drive, una niña negra de 10 años llamada Layla se acomodaba cada noche. Su esbelta silueta se fundía con las sombras del hormigón, y su presencia a menudo pasaba desapercibida. Sin embargo, para cualquiera que se tomara el tiempo de observarla, había algo inquietante en ella, una gracia extraña, una fuerza silenciosa, como si la niña albergara un misterio que incluso los adultos habían dejado de buscar. Layla vivía con su madre, Marjorie, una ex enfermera que había caído en la pobreza tras una serie de trágicas desgracias, un despido repentino, una enfermedad crónica, impago del alquiler. Y luego, la calle. Marjorie tosía a menudo, jadeaba, su cuerpo demacrado temblaba bajo una manta raída. Sin embargo, cada noche, le cantaba suavemente a su hija, viejas canciones de cuna aprendidas de su abuela, canciones del sur, llenas de espiritualidad y melancolía. Layla, en cambio, nunca pedía dinero. Cantaba. Sus extraños susurros a veces resonaban entre los pilares del puente como un eco de otro mundo. Una voz pura, frágil, pero hipnotizante. Un vendedor de periódicos dijo una vez. Ella no canta realmente. Ella cura. Pero nadie quería escucharlo realmente. Los pocos que se detenían solían marcharse en silencio, un poco confundidos, sin saber muy bien por qué. Layla no tenía casa, ni escuela, ni juguetes. Nunca había tenido un cumpleaños, ni una Navidad. Sin embargo, en sus ojos ámbar, había un brillo brillante, casi luminoso. Era como si viera cosas que otros habían olvidado con el tiempo, el dolor tras las sonrisas, el miedo bajo los disfraces, la belleza oculta en la angustia. Ella observó el mundo con una sabiduría que algunos solo alcanzan al final de la vida. A pocos kilómetros de distancia, al otro lado de la ciudad, donde las calles se limpian incluso antes de que caiga la nieve, se alzaba una torre de acero y cristal. En su cima, en un ático con vistas al helado lago Michigan, vivía Jonathan Hale, un hombre cuyo nombre aparecía anualmente en la lista Forbes. Genio tecnológico, temido inversor y creador de una de las plataformas de inteligencia artificial más grandes del mundo, Jonathan había construido un imperio gracias a su mente analítica. Poseía todo lo que otros codiciaban, coches clásicos, propiedades en varios países, un equipo dedicado, obras maestras, contratos millonarios. Pero ninguno de estos trofeos podía llenar el vacío que se había formado en su corazón durante el último año. Porque su hija de 6 años, Emily, había quedado paralizada tras un brutal accidente. Un coche desbocado, un conductor ebrio, una curva mal tomada. Emily había sobrevivido, pero no sin secuelas. Desde entonces, apenas había hablado. Rechazaba los abrazos. Pasaba sus días inmóvil en una silla de ruedas, con la mirada perdida en el vacío, como si se hubiera encerrado en un mundo interior inaccesible. Jonathan, antes invencible en el mundo empresarial, se sentía impotente ante esta realidad. Había contactado con los mejores neurocirujanos de Boston, rehabilitadores de Zurich y los mayores expertos en neurología pediátrica. Había invertido sumas colosales en tratamientos innovadores, terapias celulares e incluso métodos alternativos en un instituto japonés. Nada había cambiado. El cuerpo de Emily permanecía paralizado. Su mente parecía haberla abandonado. Y todas las noches, al regresar de prestigiosas reuniones o conferencias, Jonathan pasaba por la puerta del dormitorio de su hija. Ponía la mano en el picaporte, pero no entraba. Ya no sabía qué decir. Ya no sabía cómo ser padre. Dos existencias que eran completamente opuestas. Dos mundos que nunca debieron cruzarse. Y sin embargo, algo esa noche iba a alterar el orden establecido. Era una de esas tardes de invierno en las que la ciudad parecía morder.
El viento soplaba como una cuchilla en los rostros, los transeúntes apresuraban el paso e incluso los taxis dudaban en alejarse demasiado de las avenidas principales. La nieve derretida ensuciaba las aceras, y los edificios de Chicago parecían apiñarse para conservar el calor. Jonathan Ale, con un abrigo italiano negro, salió del prestigioso Instituto de Arte de Chicago, donde se acababa de celebrar una gala benéfica para la investigación pediátrica. La dolorosa ironía fue que le habían servido champán a $600 la botella, pero nadie había podido darle una sola respuesta sobre la recuperación de su hija. Bajó los escalones de mármol, furioso, con el teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes a su asistente. Cancela la cita de mañana con el neurólogo suizo. No quiero oír hablar más de terapias experimentales. Es un fraude intelectual. Colgó bruscamente. Luego se quedó paralizado. En la acera justo enfrente, se había formado una extraña multitud. Una docena de personas, repartidores, un guardia de seguridad y 2 adolescentes con uniforme escolar, formaban un semicírculo alrededor de una escena silenciosa. Curioso a pesar de sí mismo, Jonathan se acercó, apartando a la gente con la confianza de un hombre acostumbrado a que las multitudes se callen para él. Y allí, en medio del círculo, la vio. Una niñita negra, descalza a pesar de la nieve, con la ropa sucia pero bien arreglada, estaba arrodillada. Su cabello largo y rizado enmarcaba un rostro sereno, casi solemne. Cantaba, o mejor dicho, murmuraba una especie de melodía suave, primitiva, casi sagrada. En sus manos temblorosas yacía la cabeza de un viejo perro callejero, visiblemente herido en una pata trasera. El perro jadeaba, visiblemente dolorido. Entonces, ante la mirada atónita de todos, dejó de gemir. Cerró los ojos, y lentamente, muy lentamente, se enderezó. Apoyó la pata en el suelo helado. Ya no cojeaba. Se hizo el silencio. Luego, un murmullo de sorpresa. Una adolescente se tapó la boca. A un repartidor se le cayó el casco. Jonathan sintió que el corazón le daba un vuelco. No era el perro lo que lo había perturbado, ni la melodía, era la intensidad en los ojos de la niña. Esa mirada ancestral. Como si lo supiera. Como si lo viera. Dio un paso adelante, rompiendo el círculo, con sus zapatos de cuero sucios de aguanieve. ¿Hiciste esto?, preguntó, con un tono mitad altivo, mitad incrédulo. La niña levantó la vista. Sin miedo. Sin vergüenza. Solo calma absoluta. No hago nada. Les recuerdo las cosas tal como son. Incluso cuando las han olvidado. Jonathan frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Layla ladeó ligeramente la cabeza. Su voz era baja y tranquila, en contraste con su apariencia infantil. Sé cuando alguien puede curarse. Y sé que tu hija puede volver a caminar. Un escalofrío recorrió al hombre. Dio un paso atrás. ¿Me conoces? No. Pero siento su tristeza en ti, ella respondió, es como una sombra. Una sombra pesada que se te pega a la piel. Viene de ella. Puede irse, pero tienes que evitarlo. Se hizo un silencio denso. Jonathan ya no sabía si estaba viendo a una niña lista, a una niña manipuladora, o algo que no estaba listo para comprender. Quería huir. Recuperar el control. Pero su corazón, a pesar suyo, se aferraba a estas palabras, sé que tu hija puede volver a caminar. Miró a su alrededor. Los transeúntes seguían su camino. El perro viejo se había echado más lejos, tranquilamente. La niña había empezado a cantar suavemente de nuevo, como si nadie la hubiera interrumpido. Así que, contra toda lógica, contra toda prudencia, contra toda racionalidad, pronunció estas palabras. ¿Quieres venir? Una noche. En mi casa. Layla lo miró fijamente un buen rato. Luego se levantó, sin decir palabra. Echó una última mirada al perro. Luego al cielo. Y asintió. Jonathan no podía creerlo. Se agachó, abrió la puerta de su coche y la ayudó a subir. Su chófer, atónito, no hizo preguntas. El silencio en el vehículo era denso. Jonathan mantenía la vista fija en la carretera. Layla, en cambio,
Contemplaba las luces de la ciudad con una especie de paz interior, como si ya supiera a dónde los llevaba todo aquello. A la mañana siguiente, la casa de Jonathan Ale estaba inundada de un silencio inusual. No el silencio frío del aburrimiento ni del lujo desinfectado, sino un silencio suspendido, casi sagrado. Como si las paredes mismas contuvieran la respiración. En el amplio dormitorio del piso superior, bañada por la suave luz que se filtraba a través de las cortinas de seda blanca, Emily, de 6 años, permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Su larga cabellera castaña le caía sobre los hombros, y sus ojos, antes tan vivaces, miraban fijamente, sin ver, los árboles nevados que se alzaban al otro lado del ventanal. Ya no jugaba. Ya no hablaba. Ni siquiera lloraba. Entonces, en silencio, entró Layla. No había llamado. Era como si supiera que ese momento no debía anunciarse. Llevaba un vestido sencillo y amplio, que le había regalado la criada el día anterior, y caminaba descalza sobre el frío suelo de madera. Sin embargo, no temblaba. Su mirada era serena. Decidida. Antigua. Emily no giró la cabeza al llegar. Pero a Layla no pareció importarle. Se acercó en silencio, sin decir palabra, se sentó a su lado, en un pequeño cojín en el suelo. La observó, no con lástima, sino con una compasión pura y respetuosa. Como si le hablara de igual a igual. De alma a alma. Luego, lentamente, extendió sus manos y tomó las de Emily. Manos frías, delgadas, casi sin vida. Layla cerró los ojos. El silencio se hizo aún más profundo. Incluso el tic-tac del reloj pareció detenerse. Y en esa paz suspendida, susurró. No como un discurso, sino como una oración a un corazón herido. No estás roto. Simplemente olvidaste cómo levantarte. Te escondes porque el mundo ha sido demasiado duro y demasiado rápido. Pero eres más fuerte de lo que crees. Estas sencillas palabras eran como caricias en el aire. Palabras que no necesitaban explicación, porque hablaban un lenguaje más antiguo que el habla. Emily giró lentamente la mirada hacia Layla. Y entonces, como si se rompiera una presa, cayó una lágrima. Luego otro. El primero desde el accidente. A la sombra de la puerta, Jonathan se quedó paralizado, sintiendo un nudo en la garganta. No se atrevía a respirar. Observaba aquella escena irreal, como si presenciara algo sagrado. Apretó los puños, su corazón latía a un ritmo que había olvidado. Layla, sin brusquedad, colocó entonces ambas manos sobre las piernas de Emily. No como un gesto milagroso, sino como una madre toca a su hijo herido, para decir, estoy aquí. Puedes intentarlo. No necesitas magia, dijo con una voz apenas audible. Solo de memoria. Escucha a tu cuerpo. Recuerda. Te espera. Emily cerró los ojos. Al principio no pasó nada. Entonces, una sacudida. Casi imperceptible. Un microtemblor en el pie izquierdo. Luego, un ligero movimiento en la rodilla derecha. Jonathan se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos. Emily inhaló. Una respiración más profunda de la que había oído en meses. Ella abrió los ojos y miró sus piernas. Ella los movió. Al principio lentamente. Luego un poco más. Entonces, vacilante, apoyó ambas manos en los reposabrazos de la silla. Su rostro se tensó. Tensó los músculos. Su cuerpo tembló. Pero respondió. Y entonces, ante los ojos de su padre, Emily se puso de pie. No como en una película, no como en una explosión dramática. No. Tambaleándose. Frágil. Pero en pie. De pie. Jonathan dejó escapar un grito ahogado. ¿Emily? La niña se volvió hacia él con una mirada brillante, bañada en lágrimas, y una sonrisa tímida. Dio un paso. Luego otro. Ella estaba caminando. No rápido. No perfecto. Pero caminaba. Y Layla, todavía sentada en el suelo, observaba la escena con una expresión dulce, como una estrella mirando una flor abrirse. Ella no dice nada. Ella sonrió. Como si lo hubiera sabido desde el principio.
En los días posteriores a este increíble suceso, la casa de los Sales se sumió en la confusión. Desfilaron médicos, los expertos iban y venían, y las exploraciones se multiplicaron. Se repitieron resonancias magnéticas, electromiogramas, exámenes posturales y neurológicos. Se releyeron todos los historiales médicos de Emily. Los diagnósticos realizados durante un año, los tratamientos abortados, las conclusiones definitivas, lesiones irreversibles, paraplegia parcial, atrofia muscular. Pero allí estaba. La niña que, según los grandes expertos, jamás volvería a caminar, ahora estaba de pie. Y bailaba. Sí. ¿Baile? En la luminosa sala de estar, descalza sobre el suelo de parqué, Emily daba vueltas torpe pero alegremente, riendo con ganas. A veces se caía, pero se levantaba sin miedo. Corrió hacia su padre y se arrojó a sus brazos. Habló, le hizo preguntas, le contó sus sueños. Todo había vuelto. ¿Movilidad? ¿Voz? ¿Vida? Los médicos se vieron obligados a admitir lo impensable, no había ninguna causa fisiológica para su recuperación. No había habido cirugía, ni nuevos medicamentos, ni ningún tratamiento físico lo suficientemente reciente como para explicar tal remisión. Era como si, su cuerpo simplemente hubiera decidido repararse. Es imposible, dijo el profesor Harrow, un neurólogo de Nueva York. Es incomprensible, respondió su colega de Boston. Pero Jonathan ya no buscaba respuestas en los libros. Estaba mirando a Layla. Una noche, mientras estaban solos en la gran sala, Jonathan se sentó frente a ella. Tenía esa mirada que tienen los hombres poderosos cuando se enfrentan a algo que no pueden controlar. Esa mezcla de admiración, miedo y humildad. Dime, ¿cómo lo hiciste?, preguntó casi susurrando. Layla estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, jugando con una muñeca vieja que Emily le había regalado. Levantó la vista, en paz. No hice nada mágico. ¿Eres un prodigio? ¿Un sanador? ¿Un científico? ¿Un chamán?, insistir Teil. Ella negó con la cabeza suavemente. Mi abuela me enseñó. Decía que algunos dolores no están en el cuerpo, sino en el alma. Jonathan permaneció en silencio. Cuando algo se rompe en el alma de un niño, Layla continúa, el cuerpo se apaga. Olvida. Se protege. Pero a veces, solo se necesita una presencia amable. Una mano que diga, ahora estás a salvo. Entonces el alma regresa. Y el cuerpo recuerda. Ella lo miró directamente a los ojos. Emily no necesitaba medicinas. Necesitaba que la vieran. De verdad. No como paciente. Como persona. Jonathan bajó la mirada, abrumado. Por fin comprendió. Durante un año, lo había apostado todo a la ciencia, a los números, a los resultados. Había buscado soluciones, no conexiones. Y fue un niño sin hogar quien le recordó que, a veces, el amor es el comienzo de toda curación. Jonathan tomó entonces una decisión irrevocable. Layla y su madre, Marjorie, nunca volverían a dormir bajo un puente. Les ofreció una habitación en su casa y pocos días después, su propio apartamento, meticulosamente decorado, a pocas cuadras de distancia. Contrató médicos para que trataran a Marjorie, recuperándola. Contrató un tutor privado para Layla y la matriculó en una prestigiosa escuela donde pronto brilló por su excepcional inteligencia y su aguda sensibilidad. Pero más que eso, les dio un hogar. No solo un techo. Una familia. Emily, por su parte, nunca se separaba de Layla. A veces dormían en la misma habitación, se contaban historias, creaban bailes que interpretaban frente a un Jonathan tierno, a veces lloroso. Layla ahora lo llamaba señor Ale, y pronto. Papajo. Y una mañana, durante el desayuno, Emily, con los dientes llenos de mermelada, le susurró a su padre. ¿Podemos decir que ahora somos una familia? Jonathan cerró los ojos y se conmovió. Acarició suavemente el cabello de las dos niñas. Sí, querida. Una familia de corazón. La más auténtica de todas. Pasaron los años. Y con ellos, Layla creció. Pero su mirada nunca cambió, conservaba esa profundidad misteriosa, esa luz apacible de un alma anciana encerrada en el cuerpo de una mujer joven.
A los 16 años, con su experiencia y, sobre todo, el apoyo incondicional de Jonathan Ale, Layla fundó lo que se convertiría en una revolución silenciosa en el campo de la curación, la Fundación Despertar. El edificio no parecía una clínica común y corriente. No había paredes frías, ni pasillos desinfectados, ni olor a desinfectante. El centro, ubicado en un antiguo convento restaurado a las afueras del pueblo, estaba bañado de luz natural. Jardines de flores silvestres rodeaban el terreno, y el sonido de las risas de los niños se mezclaba con el del viento en todas las estaciones. Aquí no hablábamos de pacientes, sino de almas en reconstrucción. Los niños que acogimos habían vivido lo impensable: accidentes, abusos, orfanatos, guerras, exilio. Algunos ya no hablaban. Otros gritaban por las noches. Muchos habían dejado de creer en el amor o en la vida. Y sin embargo, el despertar ocurrió. A veces en una semana. A veces en un año. Pero siempre, ocurría. No por arte de magia. Sino por presencia. Layla no prometía una cura milagrosa. Simplemente se sentaba con ellos. Escuchaba. No diagnosticaba. Creaba silencios. Manos sobre los hombros. Palabras sencillas. A veces les contaba su historia. Su infancia bajo un puente, las noches frías, el olvido. Luego la luz. El amor. El recuerdo. Tu cuerpo no es tu enemigo, le dijo a un adolescente amputado de guerra. No eres lo que te hicieron, le susurró a una niña que había sobrevivido a un hogar violento. Puedes recordar. Puedes resurgir. No para convertirte en quien eras, sino para convertirte en quien realmente eres. Y funcionó. Porque ella realmente creía en cada uno de ellos. Los hospitales empezaron a hablar de ella en voz baja, luego en voz alta. Los médicos, al principio escépticos, acudieron a observar. Lo que vieron los impactó. No había tratamiento invasivo. No había una píldora milagrosa. Pero sí resultados. Progreso donde se había perdido toda esperanza. Ella no se curó con las manos. Ella despertó lo que estaba dormido. Recordó al mundo médico lo que muchos habían olvidado: el cuerpo recuerda, pero el alma decide. Y cuando el alma sana, el cuerpo puede seguirla. La prensa se apoderó del fenómeno. Se le llamó la chica de las manos silenciosas. El niño que habló a los heridos. La memoria viva del coraje. Fue invitada a dar conferencias en Boston, París y Johannesburgo. Las universidades crearon programas inspirados en sus métodos. Pero ella, humilde, se negó a ser considerada una gurú o una estrella. Ella simplemente repitió: no soy yo. Son ellos. Solo estoy aquí para ponerles un espejo. Y decirles: no estás roto. Estás en un viaje. Mientras tanto, Jonathan Ale, el hombre que antes era frío, apresurado y obsesionado con los resultados, había cambiado. Ya no se le veía en televisión hablando de sus inversiones. Había dejado varias juntas directivas y rechazado millones. Ahora, ocupaba un puesto en una sola estructura, la Fundación Despertar. Iba allí casi a diario, vestido con sencillez, sin corbata. Llevaba juegos, les leía cuentos a los niños, servía comidas con los voluntarios. Reía. Escuchaba. Bebía. Y, sobre todo, vio a su hija Emily correr por los jardines, de la mano de Layla. Estas dos niñas, tan diferentes, pero unidas por un vínculo más profundo que la sangre, el renacimiento. Un día, al atardecer, le confió a Layla, con los ojos húmedos. Primero te vi como un milagro. Luego como un misterio. Hoy te veo como la verdad. La persona más hermosa que he conocido. Layla sonrió suavemente. Solo te ayudé a abrir una puerta, papajo. La atravesaste tú mismo. Y así, el multimillonario, que una vez se sintió solo y destrozado, se dio cuenta de que había encontrado más que una cura para su hija. Había encontrado una verdad. El milagro no siempre es una luz de arriba. A veces es una pequeña voz, en el frío. Lo cual simplemente te dice: puedo ayudarte. Créeme. ¿Y si lo escuchamos?
Entonces comienza la curación más bella, la del alma.